Bueno, no siempre trasciende un audio en este mundo tan audiovisual de un ministro de gobierno como Dante Sica, en donde trasciende, en donde no oculta su gran entusiasmo al punto de las lágrimas en trasladarle al presidente Macri, que estaba en otro lado del mundo en ese momento, que se había cerrado el acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea. Esto es lo que consideraron algunos como una chapucería, como algo menor, como algo tal vez vulgar. Ciertamente tenía detrás una gran gestión que duró casi 2 décadas, que todos los gobiernos, por lo menos de Duhalde hasta acá, militaron, podríamos decirlo de esta manera, y que este último, el presente, el actual Macri, con sus ministros y con sus diplomáticos, lograron cerrar en Europa. Esto todavía es el primer paso, porque deben ser refrendados por los distintos congresos este acuerdo, pero para saber de qué se trata y saber, incluso para conocer cómo va a afectar, o cómo podría afectar a Santa Fe, que es de las provincias argentinas una de las más industrializadas, cuando esto empiece a operar plenamente. ¿Cómo te va, Marcelo Viso? Buenas noches, Héctor, bienvenido. Buenas noches a todos, por supuesto, como todos los miércoles. Es tal cual lo describiste. Este acuerdo empezó a militarse con Duhalde. Sí, tal vez antes. La formación de ambos bloques, tanto el Mercosur como la Unión Europea, ya estuvimos hablando con De la Rúa ya estaba la gestión. Incluso anteriormente, cuando se planteó la idea de una moneda única en el Mercosur, era una especie de paralelismo de obtener una moneda única como lo hicieron en Europa, ¿no? La idea de esta integración de bloques es una idea de comercialización a niveles que nosotros hoy no estamos pudiendo acceder. Ejemplo, en alguna época del país, durante el gobierno de Menem, sí hubo una especie de pseudoacuerdo con Estados Unidos que significó la apertura a un mercado de 400 millones de consumidores. Hoy, con esto, lo que se estaría logrando es la apertura hacia un mercado de casi 500 millones de consumidores, una apertura con aranceles cero. A eso es lo que tiende el acuerdo. Para que ustedes se dimensionen, estaríamos hablando de prácticamente 3 veces Brasil, nuestro socio comercial más grande en este momento, arancelariamente, y con posiciones arancelarias cero en un transcurso de 10 años. Para que seamos realistas, y vamos a empezar a desglosar un poquito qué es lo que decía en algún momento, y vos lo planteaste recién en tu diatriba, cuando se le informa al presidente, se le informa como un logro importante no solo para la Argentina, sino para todo el bloque del Mercosur. Y realmente, a mi criterio, es un logro diplomático importantísimo. Hay que ver las aplicaciones económicas y cómo va a ir dándose el arreglo en sí, ya que esto es una especie de preacuerdo, no es un acuerdo formal ya determinado ni firmado, por supuesto. E incluso desde aquel momento del anuncio por parte de Sica al presidente hasta hoy, se dieron a conocer unas 17 páginas donde está un poco la letra chica de este acuerdo y cómo se iría manejando a partir de una implementación en el corto plazo. La implementación en el corto plazo lo que nos daría es arancel cero para todo aquello que tiene una relación con la actividad primaria, tanto lo que es granos, el poroto de soja, la harina de soja, lo que es carne. Para que ustedes tengan una idea, la cuota Hilton que se está manejando hoy con Europa son 29.500 toneladas de carne en distintos estados, porque prevé algunos porcentajes para lo que es refrigerada y para lo que es congelada específicamente, es decir, si tiene o no tiene hueso y demás. Esto se podría elevar a alrededor de 99.000 toneladas, con lo cual estaríamos hablando de entre 50 y 70.000, en realidad para llegar a 99 son 70.000, pero no sé si va a ser 99 el valor techo. De llegar a esto, la diferencia entre esas 29.500 y al número que se pueda lograr de exportación, se estaría hablando de un arancel del 7,5 y desapareciendo este arancel en el lapso de 10 años. Para que se den una idea del total de importaciones y exportaciones, en realidad nosotros lo que hacemos desde el mercado europeo es importar y nosotros exportamos, para ser más puntuales.
todas las importaciones que nosotros hagamos desde aquí, desde allá hacia acá, y todo lo que nosotros le exportemos, en promedio el 91-92% de todo esto va a estar con un arancel cero, tanto desde aquí hacia allá como desde allá hacia aquí. Sí, lo que se plantea es, por supuesto, ¿qué es lo que dice la letra chica? ¿En cuánto tiempo se va a ver afectado, por ejemplo, la industria nacional? Lo que se prevé para la industria nacional en sí es que sea, por lo menos durante los próximos 10 años, gradual. El 100% de los bienes industrializados argentinos que se envíen a la Comunidad Europea no tendrán arancel en un lapso de 10 años, por supuesto, para lo que es autopartes, o sea automotores. Que puede ser, discúlpame, de 10 en la actualidad a 0 dentro de 10 años. No, tiene que tender, en realidad, tiende a, en 10 años, ser 0. El arancel tiene que ser 0. Pero eso es gradual. Ese es el tema. ¿Cuál va a ser la graduación desde hoy a dentro de 10 años? ¿Cómo va a ser esa graduación? Lo mismo pasa desde allá hacia aquí. ¿Cómo se va a graduar dentro del Mercosur, cada país en forma particular? El llevar a 0 la tasa arancelaria desde hoy hasta dentro de 10 años. Se plantean esos. Ahora, ¿qué puede pasar, Marce, que la Europa tiene por costumbre subsidiar fuertemente ciertas producciones? Eso era algo de lo que quería hablar. Perfecto. No solamente, bueno, hay algunas cuestiones y particularidades. Para el caso de los transportes de pasajeros, que son, por ejemplo, las líneas de colectivo, eso se estableció que el lapso va a ser de 15 años con una tasa básica de 50.000 unidades al principio. En el caso de lo que vos estás planteando específicamente, lo que es el subsidio, es uno de los temas y uno de los puntos más importantes. ¿Por qué? Porque Europa sí subsidia el agro. Y aquí lo que se planteaba es no solamente, o sea, el problema no va a estar solamente en el subsidio, sino en manejos estatales en forma particular. Es decir, cómo los países manejan desde su actitud hacia el campo, por ejemplo, hasta cómo manejan una licitación pública, por así decirlo. Uno de los puntos que se va a plantear específicamente dentro del acuerdo es que las empresas europeas compitan en las mismas condiciones que las empresas nacionales para todo lo que es licitaciones públicas. Después otra cosa que se plantea... Incluso provinciales. No, hoy por hoy la égida es federal. 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 Bien, ¿qué es lo que pasa? Durante ese lapso de 10 años que va a llevar la implementación específica de todo el acuerdo, el acuerdo, como ustedes saben, se firma y entraría en vigor. Desde esa entrada en vigor, a partir de los 10 años, la Unión Europea va a ir pidiendo que tanto los gobiernos municipales como los gobiernos provinciales adhieran a este tipo de iniciativas. Hay otra cuestión de fondo también muy importante, aparte de lo que era el subsidio del campo, y es la del manejo de las empresas públicas. El manejo de las empresas públicas tales como YPF, Petrobras, bueno, nosotros hoy no tenemos telefónicas, bueno, sí están las empresas de energía donde el Estado tiene una participación bastante grande. Lo que se pide y lo que se va a hacer hincapié en el acuerdo es en que estas empresas sean trabajadas como empresas privadas. Es decir, que se busque, si bien no la obtención de un resultado, sí en un equilibrio particular para que no genere un déficit y ese déficit tenga que ser cubierto de alguna manera con subsidios. El subsidio va a distorsionar, o lo que se habla en el acuerdo es que el subsidio distorsiona el valor real de los bienes. Y aquí entra el tema del subsidio al agro. ¿Cómo nosotros podemos competir? Tengamos en cuenta que estamos hablando de dos economías completamente distintas. Europa tiene una superficie sembrada mucho menor a lo que es la superficie sembrada del Mercosur, por lejos. Nosotros, Argentina y Brasil, si uno analiza las capacidades productivas de ambos países en cuanto a lo que es trigo, soja, los cereales básicos, trigo, soja, maíz, debemos estar si no es la primera, sumando los dos países, ¿no? Si no es el primer exportador, está entre los 3 primeros y estaríamos trabajando con 500 millones de consumidores por otro lado. ¿Cuál es el inconveniente? Si nosotros subsidiamos, si ellos subsidian su economía, nos obligarían de alguna forma, o subsidian su agro, su producción agrícola, nos estarían obligando de alguna forma a competir con precios tal vez inferiores a los que se está trabajando hoy en el mercado. Y eso sí llevaría a una disminución
o una pérdida de interés por producir determinadas mercaderías o determinado grano en determinado momento. Ejemplo, si esto hace que el trigo sea mucho más bajo el valor, la gente o el productor se va a volcar tal vez a la soja en lugar de al trigo. Va a direccionar un poco la economía en relación a la postura que tenga cada país en cuanto a lo que es subsidiar su propia producción. Hace algunos días charlaba con un compañero, por ejemplo, Santa Fe tuvo hasta hace poco en Metro Wheels la única fábrica en Argentina de llantas. Sí. Que tenía asegurada su producción porque le vendía a Toyota, a General Motors, a Renault. Claro, al liberarle las importaciones, toda la producción de llantas con todos los impuestos y con todos los costos que tiene esa producción en el sur de la provincia de Santa Fe, se vio muy afectada e incluso desapareció la empresa. Ahora, ¿no puede pasar lo mismo cuando hay un fuerte subsidio a la producción en Europa de distintas producciones, digamos, que eso afecte definitivamente a ciertos sectores de la economía argentina? Es lo que va a ver. Ese es el problema y el kit de la cuestión. ¿Qué es lo que va a suceder con la implementación específica del acuerdo? Es decir, si nosotros logramos de alguna forma producir y ser competitivos, es un mercado excelente. ¿Cuál sería el problema? Sí, obviamente, si Europa plantea subsidiar determinada producción para bajarle el precio, por lógica va a ser más barato comprar el producto europeo que el producido en el país. Claro. A ver, hay cuestiones que son insalvables. Un ejemplo claro para la industria metalmecánica que estuvimos hablando hace un ratito es el acero inoxidable. El acero inoxidable generalmente, que se utiliza muchísimo en este tipo de industria, es originario, normalmente el mejor precio lo tiene Alemania y es la que un poco distribuye al resto del mundo. ¿Qué va a suceder? Y sí, si lo necesitamos lo vamos a tener que seguir comprando. Para producirlo acá va a ser relativamente costoso porque hay que desarrollar una industria. Eso es un caso específico. ¿Qué pasaría si, por ejemplo, la producción que en el sur se está dando muchísimo de teléfonos celulares está subsidiado en Europa y acá no? Y sí, por lógica va a ser más barato comprar algo con los mismos aranceles. O el auto o la autoparte. El auto, la autoparte, cualquiera de ese 92% de bienes, tanto industrializados como no industrializados, que podemos exportar hacia Europa, si allá está subsidiado y tiene un precio de mercado menor al nuestro, obviamente no lo van a comprar, es una cuestión de oferta y demanda. Pero ¿cuál es el tema? Sí nos vamos a tener que amoldar de alguna forma a una inserción lógica de nuestro país en los mercados internacionales. Esto es comercio internacional. Señores, subsidiemos o no subsidiemos, nuestro país tiene que ser competitivo de alguna forma. Tendremos que buscar cuál es la mejor coyuntura para imponer determinados precios, siempre y cuando sea posible y que nosotros nos podamos insertar. Hasta hace muy poco, tanto la industria como el sector agropecuario, y no estoy hablando de muchos años, hará unos 15, 20 años atrás, se estaba pidiendo esta inserción en aquella época de gobierno de Menem, finales de su gobierno, principios del gobierno de la Rúa, hasta el año 2000, se estaba pidiendo una inserción de Argentina en el mercado internacional mucho más profunda de la que se tenía. Bueno, aquí tenemos la posibilidad histórica de insertarnos a un nivel casi de igualdad con otras economías. Y estamos hablando de economías como la economía china o como la economía americana. Nosotros, si tenemos en cuenta esto, yo creo que ya lo dijimos el otro día cuando hablábamos de la implantación de una moneda única dentro del Mercosur. Si nosotros sumamos la superficie de los países componentes del Mercosur, superamos holgadamente la superficie de la Comunidad Europea y la superficie de Estados Unidos. Entonces tenemos armas para, de alguna forma, competir con estos mercados. La capacidad técnica, tanto en la Argentina como en Brasil y como en la zona, existe, realmente existe. Esto no es un cuento, los profesionales nuestros son muy buscados en todo el mundo, los profesionales de determinados estados brasileños también son muy buscados en el resto del mundo. Entonces, si tenemos la cuestión técnica, tenemos la cuestión geográfica, tenemos la cuestión física de todo esto, sí, vamos a tener que de alguna forma buscarle la vuelta o implementar políticas estatales
provinciales, municipales o lo que sea, para buscar la vuelta y de alguna forma ser competitivos y aprovechar esta oportunidad que es única. ¿Cuál es la contrapartida? ¿O cuál es la otra cara de la moneda, la pesa de la balanza del otro lado? Que de alguna forma este acuerdo con la Unión Europea mina un poquito y puede llegar a desestabilizar acuerdos ya preexistentes tanto con Estados Unidos como con la economía china. Es decir, estaríamos trabajando con una economía con una capacidad de habitantes superior a la estadounidense y, si bien es inferior a la china, con una capacidad económica superior a la china, ¿sí? Entonces puede que algunos de estos mercados pongan alguna restricción o pongan alguna... Y, a ver, no van a imponer absolutamente nada porque esto es una cuestión de acordar y una cuestión de gobiernos, ¿no? No nos van a poder imponer ninguna sanción, pero sí de alguna forma tomar alguna medida que vaya en detrimento de las actuales operaciones comerciales. Gracias, Marcelo. No, Nos vemos el próximo miércoles. Vamos a ver si tenemos... no nos sorprende ninguna información reciente, como en este caso, el acuerdo, y hablamos del dólar. Porque si hay cambio de gobierno y hay una expectativa de relación comercial con otros lugares del planeta, te lo tiro como una pregunta para el próximo miércoles. ¿Es sí o sí ir a la devaluación al gobierno que entre o es una fantasía? No es una condición sine qua non. No es un delirio tampoco. Como todo, una devaluación genera normalmente un aumento en la competitividad del país que la genera. ¿Sí? A ver, si nosotros queremos ser más competitivos, por lógica deberíamos devaluar, pero tengamos en cuenta una cosa, la Argentina, y esto lo aprendí hace muchos años cuando daba mis primeros pasos en contabilidad, la Argentina es el único país del mundo que genera inflación en dólares. O por lo menos lo era en aquel momento, por lo cual las normas internacionales tenían una aplicación, estamos hablando de hace muchos años, algo residual. Ese es el problema de nuestro país. Si vamos a generar una mejoría en competitividad o vamos a generar un nivel de inflación que no podamos sostener. Nos vemos el próximo miércoles, Marcelo. Vamos a una pausa, ya venimos.